Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, primero es importante aclarar que respecto a los datos, pues yo no los estoy cuestionando, supongo que son datos que recabaron apegados a la realidad. Tampoco estoy cuestionando la metodología Centinela, el método de estimación. Mi discrepancia o mi cuestionamiento va más sobre cómo relacionan el número de casos confirmados, que son los que nos dan diariamente, con las estimaciones semanales que se pueden obtener a través del método, del famoso método Centinela. Entonces, en la conferencia de prensa del 8 de abril, que fue la primera vez que nos dieron una estimación del método Centinela de 26,000 y tantos casos estimados, ellos dijeron que se relacionaba mediante un factor de 8 veces, de acuerdo a los casos confirmados que dieron el 8 de abril. Yo en esa parte no concuerdo en que se relacione lo de la semana. Es que el doctor López-Gatell nos dijo en tantos micrófonos, y lo ha dicho, lo ha repetido en otros medios, nos dijo, las cifras que tenemos y dado lo que tú estás mencionando, de la proporcionalidad, del método Centinela, en fin, lo lógico sería multiplicar por 8 la cantidad, por ejemplo, de casos positivos. Yo la verdad no entendí muy bien porque no entiendo de la matemática. Ahí simplemente en lo que yo discrepo es que en esa ocasión, el 8 de abril, nos dieron resultados hasta la semana epidemiológica 13, que acabó el 28 de marzo. Entonces, el 8 de abril nos están dando una foto que corresponde al 28 de marzo. Entonces, hay mucho atraso. Pues son 12 días porque son cifras nacionales, hay que recabar información de 475 unidades monitoras de enfermedad respiratoria en todo el país. Entonces, bueno, por eso es que la estimación se ofreció que fuese semanal, pero sí es importante entender que para cuando nos la dan, pues puede tener 12 días, es una foto de 11, 12 días atrás. Entonces, estando conscientes de eso, mi argumento es que esos 26,519 personas que nos reportaron el 8 de abril y que corresponden a una estimación del método Centinela al 28 de marzo, debía dividirse entre el número de personas confirmadas por COVID al mismo 28 de marzo. Y ahí es donde yo llego a un factor de 31.3 y no del 8.3 que fue el que se dio en esa ocasión. Quiere decir entonces que si nos dan esa cifra con el método Centinela, la verdad de los hechos revelaría que el problema es 31 veces mayor. Es una estimación, porque recordemos que no hay ningún gobierno que pueda hacerles o aplicarles pruebas a todos. Aunque sea el gobierno más rico del mundo, no hay ni tiempo ni dinero para hacerles pruebas a todos. Unos hacen más pruebas, otros hacen menos pruebas. Aquí lo importante es que hay un sistema alternativo de estimar para decir, bueno, ok, yo puedo hacer tantas pruebas, pero ¿qué hay de todos aquellos que no alcanzo a ver? Pues los vamos a estimar, y para eso es el método Centinela. Y lo que es importante, y es lo que yo discuto o rebato, es que el factor no se calculó bien, y yo creo que para esa ocasión debió haber sido 31.3 y no el 8.3 que se anunció. Ahora, la segunda vez que nos dieron estimaciones del método Centinela, que fue en la conferencia de prensa del 16 de abril, pues ahí había que actualizar las cifras y ese factor. Entonces, en esa ocasión, el 16 de abril, nos dieron una estimación de 55,951 casos, pero que corresponden a la semana epidemiológica 14, que terminó el 4 de abril. Entonces, nuevamente, el 16 de abril me estás dando una foto que realmente es del 4 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, había que dividir esa cantidad de casos entre los 1,890 casos confirmados al 4 de abril, y ahí el factor bajaría un poco de 31.3 a 29.6, pero todavía muy lejos de ese factor 8.3 que nos dio la semana anterior. Y además, el 16 de abril ya ni siquiera se habló de un factor, no nos lo actualizaron, no se mencionó nada. Y luego ayer que se suponía tocaba, porque dijeron que iba a ser semanal, que nos dieran la estimación del método Centinela,
pues ayer ya no nos dieron estimaciones del método Centinela. Estoy esperando ahorita viendo a ver si de casualidad nos lo dan hoy, porque entonces ya no podemos actualizar el factor. Obviamente ese factor pues iba a estar cambiando semanalmente conforme fueran cambiando o llegando las nuevas cifras del método Centinela. Esa es la pregunta que sigue. ¿Para cuándo estimas, doctor, que se dé el pico más alto de casos de contagio por COVID-19? Yo no hago estimaciones del pico. Realmente todas mis observaciones, mi análisis son sobre lo que ya fue, sobre las cifras oficiales. Esa pregunta que tú me haces tiene que ver con un método ya de proyección, que fue lo que se presentó en las conferencias por las mañanas del presidente, me parece que fue también el 16 de abril, y que ahí fue donde ellos dijeron, bueno, pues el pico va a ser a nivel nacional como por ahí del 23 de mayo, en el Valle de México va a ser un poco antes, entre 8 y 10, entonces esos son el método de proyección que hizo el gobierno. Yo no tengo proyecciones para esa parte. Entonces, el modelo Centinela de vigilancia epidemiológica no alcanza a cubrir la magnitud, es lo que estoy tratando de entender. No alcanza a la magnitud, le quedó chico, pues, a la dimensión del problema. Yo no diría eso, yo diría que es un buen complemento. Realmente, con las cifras que da el Centinela, con los datos de confirmados, yo lo que discuto es cómo debemos de calcular el factor con esas cifras, dándolas por buenas. Entonces, los dos métodos están bien y qué bueno que sigan en paralelo. Es nada más un tema de cómo hay que calcular el factor para que esa foto que ya sabemos tiene es de 12 días atrás, ¿cómo la actualizamos, no? Entonces, ¿tú no ves entonces alguna intención malévola de tratar de rasurar la realidad de los hechos necios para que la impresión que tengamos como sociedad es que el gobierno está trabajando y lo está haciendo muy bien? Yo no veo eso y me gustaría trabajo imaginar que hubiera una intención, porque se desarrolla tan rápido la epidemia que si estuvieran tratando de ocultar cifras, de todas maneras la realidad nos acabaría aplastando y haciendo evidente. Entonces yo no creo en la mala fe o en la intención de cubrir cifras. Es simplemente, lo que estoy planteando es una discusión acerca de cómo calcular o cómo usar las cifras oficiales para calcular de la mejor manera un factor que nos relacione los casos confirmados con los casos estimados. Si tú tuvieras a tu cargo llevar esta contabilidad, ¿qué método equivalente al Centinela estarías recomendando? Sabemos que en otros países se han utilizado otros métodos. Aquí está, el modelo epidemiológico SIR y el modelo epidemiológico SEIR. No, es que son dos cosas distintas. El método Centinela lo que está buscando es hacer una estimación de lo que ya fue hasta cierta fecha. No es un modelo de pronóstico. Los que acabas de mencionar, el SIR, que quiere decir susceptibles, infectados y recuperados, es un modelo matemático, es decir, para hacer proyecciones a futuro. El método Centinela no es para hacer proyecciones a futuro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.